Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es José William García Ortiz y pertenezco a la Iglesia Asambleas de Dios del municipio de Río Negro. Quiero compartirles a ustedes este tema sobre la restauración, ya que era una promesa que le había hecho, a un amigo eh, al que quiero mucho, al que valoro mucho, que es el pastor Gonzalo. Y creo yo que fue de las primeras personas que empezó a compartirme el Evangelio. Entonces, voy a compartirles sobre la restauración. Lo primero que debo enseñarles es que la palabra restauración es de una expresión hebrea, del hebreo hadax. La raíz más original significa ser nuevo, pero en otras acepciones de la palabra también significa reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar y restaurar. Y para esto quiero compartirles un pasaje que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo del 1 al 14, que nos habla de un rey de Israel que mientras el sacerdote Joiadat estuvo sirviendo en el templo de Jehová, este rey fue fiel e hizo lo recto, como lo registra la Biblia en los reyes a los ojos de Jehová. Inicio el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiadat el sacerdote. Este dato me parece muy interesante porque él empezó a reinar siendo muy niño, y aquí dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, mientras en la casa, en el templo del Señor, hubo un sacerdote, un hombre recto que le instruyera y que le enseñase, porque según parece hay dos versiones. La primera es que a él lo cuidó una tía del año primero hasta el año 7 cuando comenzó a reinar. Pero la otra es que dice que quien lo escondió de Atalía la usurpadora fue el sacerdote Joiadat hasta los 7 años que comenzó a reinar. Y uno entendería que a los 7 años, pues para que una persona reine, todavía no hay uso de razón. Entonces, creo yo, y conforme a lo que uno puede indagar en la palabra, que él tuvo el acompañamiento del sacerdote Joiadat. Y Joiadat tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged el dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiadat y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Entonces el sacerdote le da la orden a los levitas, pero estos no lo cumplieron. Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran los descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob. Los 3 hijos de Leví fueron Leví, Gerson, Coat y Merari. Perdón, los 3 hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Y fueron cada uno de ellos
la cabeza de un clan. Así lo registra en los siguientes versículos para que ustedes lo confirmen. Génesis 46:11, Éxodo 16:6, Números 3:17 y Primera de Crónicas capítulo 6 versículos 16 al 48. Moisés y Aarón, como nosotros lo sabemos muy bien, pertenecían a la casa de Amram, de la familia de Coat, y estos también, estos fueron de la tribu de Levit. Eso lo registra Éxodo 16, versículo 16 al 16, versículo 18, versículo 20 y versículo 26. El llamamiento de los levitas. Los varones de la tribu de Levit tenían que ocuparse del santuario. Pero aquí nos muestra la palabra que ellos fueron necios ante la orden que el rey Joás les mandó a través del sacerdote Joiada. Ahora continúa con el versículo 7. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Atalía, literalmente el nombre de esta mujer significa Jehová, Jehová es exaltado. Fue la esposa de Jorán, que fue rey de Judá, hijo de Acab y nieta de Onri. Esta mujer era una mujer muy perversa. La historia registra que no tenía escrúpulos para derramar sangre. Reinó 6 años, los 6 años en los cuales Joás era niño, o sea que esta mujer reinó sobre Judá, y más adelante vamos a ver cómo a ella le dieron muerte en el lugar por donde entraban los de a caballo, en la casa del rey. Esta mujer fue mandada a ejecutar por orden del sacerdote Joiada. En el versículo 8, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, un arca para restaurar el templo. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarlas. Cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices de hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Aquí vemos cómo por orden del rey Joás, el sacerdote Joiada ordena que el pueblo cumpla con lo que había estipulado Moisés, y es que el pueblo va a llevar ofrendas para la reconstrucción, para la restauración del templo. Y esto es muy interesante porque vemos primero a un rey muy preocupado porque el templo de Jehová era restaurado.
Segundo, vemos a un sacerdote, el sacerdote Joiadat, que es un hombre temeroso a los ojos del Señor, ante los ojos del Señor, y que va a cumplir al pie de la letra. O sea que hasta aquí las cosas van muy bien. Pero más adelante vamos a ver, yo creo que la enseñanza que me deja a mí la lectura de todo este capítulo es que a veces nosotros como cristianos queremos ver templos muy grandes, templos muy bonitos, probablemente con altares que descresten, lugares majestuosos. Pero si en realidad no hay una disposición, una restauración interior del corazón ante los ojos del Señor, no le agrada pues ver templos majestuosos, casas bien adornadas, si no hay reverencia al Señor y si no hay un adorno en lo más importante que es el adorno del corazón. El sacerdote Joiadat, que fue el que cumplió esta misión, su nombre significa Jehová conocido. Era el sumo sacerdote durante la usurpación de Atalía. Como les dije ahora, preservó la vida de Joás, el hijo menor de Ocosías, de 1 año hasta los 7 años. Consiguió con prudencia y energía poner a Joás en el 7º año después de haber ordenado ejecutar a Atalía. Se registra que Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiadat. Sin embargo, al morir el sacerdote, el rey olvidó todo lo que le debía y dio muerte al profeta Zacarías. Esto era lo que yo quería ampliar. Pero anterior a eso les voy a hablar un poco de Joás. Joás significa Jehová ha dado. Fue hijo de Ocosías, rey de Judá. Mató a Atalía, madre de Ocosías, a todos sus descendientes y reinó en Judá. Pero Joás escapó, aquí está la otra versión, gracias a su tía Joseba, que era hermana del rey Ocosías y esposa del sumo sacerdote Joiadat. O sea que lo que muestra es que en realidad a él lo ocultó el sacerdote y su esposa, el sacerdote Joiadat y su esposa Joseba. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. Bueno, este rey comenzó a reinar en el año 842 antes de Jesucristo. Hasta la época de Joiadat, este rey lo que hizo fue que destruyó el culto a Baal y ordenó la restauración del templo. Pero al morir el sacerdote Joiadat, el rey y su pueblo se apartaron de Jehová, erigiendo imágenes de acera y otros ídolos. Eso lo pueden corroborar ustedes a partir de la Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 15. Dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Aquí está hablando del sacerdote. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiadat, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Entonces aquí vemos que el sacerdote ejerció una influencia muy grande sobre Joás, pero luego dice que vinieron los príncipes y probablemente empezaron a cambiar esa mentalidad que el rey tenía, a corromper todas esas buenas costumbres que había heredado el imperio gracias a la influencia del sumo sacerdote en la casa de Judá. Y dice en el versículo 18,
y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Aquí habla, sigamos a ver cómo Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, es uno de ellos. Pero habla de profetas, a que probablemente Dios amonestó al pueblo y al rey a través de varios profetas, pero no hicieron casos. Nosotros en el mundo espiritual sabemos que la idolatría es algo que Dios aborrece, que Dios abomina, y es lastimoso decirlo, pero este mundo cada día más está enceguecido en la idolatría. Luego el versículo 20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ellos, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Aquí ya el corazón del rey estaba torcido. Entonces vemos, primero Dios envió profetas. Segundo, el Señor utiliza a Zacarías, al hijo de Joiada, el sumo sacerdote que ya estaba muerto, para que amonestara al rey. Pero aquí dice que el rey consintió para que lo mataran a Zacarías, dice hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, supuestamente el patio que el rey había mandado restaurar. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Cuando dice aquí que no se acordó de la misericordia de Joiada, pues uno dice cómo este hombre olvidó que él lo había preservado de Atalía la usurpadora desde el año 1 hasta el año 7 en que empezó a gobernar, o sea que fue un hombre desagradecido. Pero vamos a ver cuál fue su final. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, tengan en cuenta esto, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes, o sea que su sepultura fue indigna. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Sinrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Este pasaje nos deja varias enseñanzas. Primero, que el rey Joás fue un hombre que olvidó la misericordia de Dios y todo lo que Joiada había hecho por él durante la niñez. Segundo, que el rey, a la muerte del sumo sacerdote,
olvidó muy pronto, y esa restauración tan bonita que había hecho del templo de Israel no fue acorde con lo más importante, que es la restauración de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestro ser. Cuando nosotros hablamos de restauración en la vida cristiana, es que el Señor en un momento de nuestra existencia tuvo misericordia de nosotros y nos restauró este cuerpo, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Yo en lo personal, cuando me dan la oportunidad de compartir la palabra, digo que si el Señor ve que yo he de regresar al mundo, es mejor que me quite, que me corte la vida, porque yo le he entregado mi alma al Señor y no quisiera regresar al mundo, porque espiritualmente sabemos las consecuencias de lo que nos pueda pasar. Aquí lo registra la Biblia con el rey Joás, que murió de una manera vil porque se había apartado de los hijos de la casa del Señor. Tercero, de nada nos sirve ir a un templo bien bonito, tener un templo físicamente bien bonito, si en ese templo las personas que se consagran al Señor no son personas íntegras de corazón y buscan preservar lo más importante, que es un alma sana, pura, ante los ojos del Señor. Para compartir, ya para terminar esta partecita, yo quiero compartir con ustedes algunos pasajes de 2 salmos. El primer salmo está en el Salmo capítulo 80, versículo, empiezo con el versículo 3, donde dice: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es lo más importante, que el Señor nos restaure a nosotros, y dice: haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. En este mismo capítulo está el versículo número 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vuelve a repetir aquí el salmista. Y en este mismo capítulo 80 de los Salmos, en el versículo 19, dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el último salmo es Salmo capítulo 85, versículo 4. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Hermanos, muchas gracias. Espero que este video sirva para que muchas personas el Señor les permita y nos permita entender espiritualmente el poder de la restauración. Lo más importante es que haya una restauración en el interior de nuestro ser. De nada nos vale, vuelvo y les repito, tener templos llenos, templos con fachadas bien bonitas, si las personas que se consagran en ese lugar no le han entregado toda su vida al Señor y no caminan en rectitud. Muchas gracias, bendiciones, y si es la perfecta voluntad de Dios, yo seguiré compartiéndoles algunos temas a través de este canal. Bendiciones, hasta luego.